¿A cuánto les gusta ir al cine? ¿Y a cuánto les gusta salirse a media película? ¿A cuánto les gusta salirse casi cuando ya se está acabando? A nadie. Todos queremos saber dónde termina todo, ¿sí o no? Bueno, entonces hágame un favor, no se salga de la iglesia hasta que el pastor diga amén. Digo, si le interesa la bendición pastoral, usted debe de aprender a quedarse sentadito hasta que el pastor dice amén, porque creo que es lo correcto. Así es que les invito también a los papás que enseñen a sus hijos a no salirse, por favor, hasta que el pastor diga amén. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Tenemos que aprender a disciplinarnos y creo que eso es parte de una buena disciplina en nuestra vida. Porque mire, usted ha visto un partido de fútbol donde en el minuto 90 meten gol. Usted no sabe qué es lo que Dios puede hacer aún en la bendición pastoral. Quizás Dios derrama de su gloria y usted ya está ya comiendo elotes. Entonces diga conmigo, tengo que esperarme hasta que el pastor diga amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hoy quiero compartir un sermón que sé que les va a ayudar y les va a bendecir la vida. Y de pronto, diga conmigo, de pronto vamos a entender cómo trabaja Dios. Porque si hay algo que a mí me preocupa es que de pronto la iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros los creyentes, ¿sí? Tampoco es un templo, porque el templo somos nosotros. Este es un lugar donde nos reunimos la familia espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Pero escuche, a veces de pronto la iglesia, y al hablar de iglesia estoy hablando de ustedes, de pronto malentendemos. Por ejemplo, yo de repente batallo porque quizás a veces nosotros por el afán a veces de convencer a las personas de aceptar a Cristo, pero también eso es algo que tenemos que ir corrigiendo, iglesia. A veces la persona dice, hermano, ¿aceptas a Cristo? No, si Cristo no es un limonero, dale gracias de que te aceptó. Porque nosotros no aceptamos a Cristo, Él nos aceptó a nosotros. ¿Me están comprendiendo? Así como si Cristo estuviera desesperado, los que debemos de estar desesperados por recibir su misericordia somos nosotros. ¿Sí o no? Entonces ahí le va. Muchas veces la iglesia no entiende y de repente se nos enseña que cuando tú vienes a Cristo, tu vida empieza a ser bendecida, arreglada, todo te va a salir bien. No, hombre, te va a caer dinero hasta hasta de las piedras van a producir dinero, que toda tu casa va a ser bendecida. Y parece que es al revés. Toda nuestra casa empieza a ser revoloteada, nos empieza a ir mal. Y uno dice, pastor, pero qué onda, desde que conozco a Cristo, como que las cosas no van bien, pastor. Pues claro, el Señor está sacando todo el mugrero para bendecirte la vida, para que lo que Él te bendiga no haya nada que te lo quite. Entonces de pronto nosotros como que chocamos con esa parte. Yo quiero decirle algo, que cuando Cristo viene a nuestra vida, empieza un proceso de Dios en nosotros. Y un proceso importante. Por eso a este sermón le he puesto en el proceso de Dios. Diga conmigo, ¡ouch! Porque le va a doler el día de hoy. Esto se va a poner sabroso. Salmo 66, 10 al 12. Escuche cómo lo describe el salmista de una forma tan interesante. Porque tú escuche, porque estas no son palabras de David, son palabras de Dios. Y dice Dios, escuche, porque tú ¿alguien de aquí ha probado algo? ¿Para qué lo pruebas? ¿Para qué pruebas las cosas? Por ejemplo, las hermanas a mediodía cuando prueban la comida, ¿para qué la prueban? Y si todavía no está buena, se queda en el fuego. Y luego si se te ocurre echarle otro ingrediente en el fuego para que se hierva. ¿Sí o no? Ahí va, fíjate lo que dice Dios. Esto quiere decir que Dios te prueba. Y si todavía no estás listo, te deja donde estás. Va de nuevo. Dios llega y y Dios dice, todavía está desabrido, déjalo otra media hora en el fuego para que se le quite. Si no, ¿cómo nos prueba Dios?
¿Tú le soltarías un carro a tu hijo sin enseñarlo a manejar? Tú le enseñas a manejar y luego ¿qué haces? Jorgito, nunca te voy a prestar mi carro para que se te quite. Pero ¿qué pasa? Lo enseñamos y una vez que lo enseñamos nos subimos con él a ver cómo maneja. Y si vemos que ya tiene la habilidad de controlar el vehículo, se lo soltamos. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos prueba para ver cómo está nuestro corazón, y ahí le va. Las pruebas de Dios, diga conmigo, las pruebas de Dios no son para reprobarnos, son para medir dónde estamos, para ayudarnos a crecer. ¿Alguien me está comprendiendo? No, pastor, es que luego si Dios me prueba, o los exámenes que les hacen a los muchachos en la primaria, en la secundaria, ¿para qué te los hacen? Para que veas el nivel que lleva. ¿Qué tanto has aprendido? Dios dice que la Biblia dice que Dios nos prueba. ¿Para qué? Para saber cómo está nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a mandar a algo más grande de lo que hoy tenemos si no estamos preparados. La primera cosa es que Dios nos... Mire, cuando usted entra en dificultades, escúcheme por favor, y usted es un cristiano que ama a Dios y de pronto empiezan a venir dificultades a su vida, dele gracias a Dios. Pastor, ¿cómo quiere que le dé gracias a Dios? Y mire, dele gracias a Dios, porque te está probando. ¿Para qué, pastor? Para darte lo que estás pidiendo. Dios te empieza a probar para ver si estás apto para el siguiente nivel espiritual. Y ahí es donde uno de repente, no, pastor, es que yo pensé que la vida cristiana no era así. No, la vida cristiana no es así. Pero Dios te prueba para saber dónde está tu corazón. ¿Sabe usted una cosa? Porque a veces, y perdóneme por lo que voy a decir, pero lo voy a decir de esta manera. A veces cuando tenemos escasez, somos los más fieles de la iglesia. A veces cuando tenemos escasez, aquí estamos a rastras, pero aquí estamos con los pies todos encallados. Hasta me vine caminando, pastor. Gloria a Dios por tu vida. Pero Dios te bendice y no te vuelvo a ver. ¿Por qué? Porque el corazón no estaba. Porque el corazón no estaba. ¿Y qué dice Dios? Primero te voy a probar. Y Dios no te va a probar, escuche, Dios no te va a probar. Si tú estás pasando por un tiempo de escasez, Dios no te va a probar te va a probar en la riqueza. Dios te va a probar en la pobreza. Para ver si ahí sigues adorando al Señor. Para ver si ahí, en esa calamidad que vives, tu corazón sigue viendo al Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Por eso, escuche, cuando entramos en los procesos de Dios, lo primero que hace es que y luego mire lo que dice: oh Dios, nos ensayaste como se afina ¿Alguien de aquí sabe cómo se afina la plata? Usted pone la plata en un crisol y le mete fuego. Fuego. Porque usted la está limpiando. Está sacando la plata más pura, limpia, pero la limpia con... Dios dice, lo primero es que te voy a probar. Lo segundo es que te voy a meter en cosas que no te van a agradar, porque tengo que probarte el corazón. Y luego mire lo que sigue el 11. Nos metiste. Ahí le va. Y eso es algo que a usted le debe de dar esperanza. Ay, pastor, ¿cómo que me debe dar esperanza el que yo esté metido en la red? Porque no fue el diablo el que lo metió, fue Dios. Y si Dios lo metió, Dios lo va a sacar. ¿Me está comprendiendo? Si Dios te metió, Dios te va a sacar. Nos metiste en la red. En otras palabras, Señor, no supe qué hacer, no supe para dónde. Me sentí aprisionado, pero aún en mis prisiones clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Cuando uno empieza a entender cómo Dios trabaja en nuestra vida, las cosas son más fáciles. Nos metiste en la red. Escuche, pusiste sobre nuestros lomos pesada. Órale.
Pusiste sobre nosotros una pesada carga. Señor, no puedo. Sí puede. Porque la forma de ayudarte para entender lo que puedes hacer es forzándote a hacerlo. Y Dios puso una pesada carga. Señor, no puedo. Sí puedes. Porque esa carga no la puso el diablo, la puso Dios para demostrarte que con Él todo lo puedes lograr. Entonces Dios empieza a trabajar en nuestra vida de una forma diferente. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Y luego mire el 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra. Todo el mundo se vino encima. Y uno dice, Señor, esta es la vida cristiana. Y Dios te dice, no, esta no es la vida cristiana. Esto es como yo te pruebo, para bendecirte, para ayudarte, para fortalecerte, para llevarte a otro nivel de gloria. Hiciste cabalgar cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por Él y por Él. Y nos sacaste a abundancia. Eso quiere decir que después de la tragedia y después de la tormenta viene la bendición de Dios sobre nuestra vida. Por eso uno tiene que aprender cómo son los procesos de Dios sobre nosotros. Si nos consideramos hijos de Dios, necesitamos prepararnos para entrar en los procesos. ¿Alguien de ustedes trabaja en control de calidad? Yo trabajé mucho tiempo de supervisor. Era jefe de distribución. ¿Y cómo nos peleábamos con control de calidad? Porque al cliente le urgía el producto y control de calidad. Este lote no sirve, rechazado, va para atrás. Y todos desesperados porque el cliente estaba llame. ¿Qué hace control de calidad? Empieza a verificar que todos los productos cumplan con los requerimientos establecidos. Sabes que de pronto Dios así está sobre nuestra vida. Te está checando todos los días que cumplas con los requisitos establecidos por Dios. Y cuando tu vida tiene un defecto, Dios te agarra y te regresa, órale, otra vez a fundirlo para que vuelva. Por eso la Biblia dice que nosotros somos como el barro en manos de Él, alfarero. Porque cuando el alfarero ve un defecto en los vasos, ¿qué hace? Lo quiebra y lo vuelve a echar al fuego. Así es Dios. Dios no desecha a nadie, pero nos ayuda. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12 versos 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. ¿Qué cosas? Escuche. Habéis ya olvidado las exhortaciones que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando Dios ve que algo nos está haciendo daño, Él viene sobre nuestra vida y muchas veces nos quita aquello que nos está haciendo daño y nos mete al proceso de producción en su reino. ¿Para qué? Para que nuestro corazón empiece a ser moldeado de acuerdo a su perfecta voluntad. Por eso Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo cuando os halléis en diversas. ¿Quién se goza cuando está pasando por problemas? ¿Quién se goza cuando está pasando por enfermedades? ¿Quién se goza cuando está pasando por tribulaciones, por angustias? Nadie de nosotros tenemos esa capacidad de decir: hermano, gloria a Dios, estoy pasando por hambre. Nadie va con los hermanos: hermanos, aleluya, gloria a Dios, no traigo ni un peso en la bolsa y estoy feliz. No es cierto.
No hemos aprendido a llegar a ese nivel de fe. Y Santiago decía, hermanos míos, por favor entiendan una cosa: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. ¿Por qué? Porque Dios empieza a trabajar en tu corazón. Dios empieza a trabajar en tu corazón, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En otras palabras, Dios quiere sacar lo mejor de ti. Va de nuevo, Dios quiere sacar lo mejor de ti. Cuando entramos en un proceso de Dios, la única intención de Dios es que empiece a producirse lo bueno de Dios en nuestra vida, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa. Y uno empieza a entrar en los procesos de Dios, y de repente es doloroso decir: Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí, Señor? Bueno, porque Dios se fijó en ti para algo especial. Por eso es importante entender cuando entramos en pruebas, entender que estamos bajo los procesos de Dios, y que a veces los procesos de Dios son difíciles. Por eso 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Él. ¿Qué tan importante es cada día ver nuestro rostro, nuestro corazón, y saber que es Dios quien está trabajando en nuestra vida? Por eso déjeme decirle algo: cada nueva victoria, cada propósito, cada bendición tendrá su propio proceso. Cada cosa que venga a nuestra vida, vamos a pasar por un proceso diferente. Por eso, mire, de repente los creyentes leen un libro. Ay, pastor, es que esta persona pasó por lo que yo pasé, pastor, y quiero ver cómo Dios lo ayudó. Y el creyente espera que Dios le ayude como le ayudó a esa persona, cuando tú debes de darte cuenta que Dios trabaja de formas diferentes sobre cada uno de nosotros. Va de nuevo, Dios trabaja de formas diferentes sobre cada uno de nosotros. Y es cuando nuestra mente y nuestro corazón deben de estar listos y apercibidos para lo que Dios quiere. Por eso Isaías 49:2 dice: y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su. Dicen los que saben que los guerreros cargaban al menos 5 flechas en su aljaba. Sí, la aljaba era la parte donde guardaban las flechas. Y dicen los que saben que al menos 5 tenía que traer el guerrero. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, y me guardó en su. Escucha esto, por favor. Las puntas de la flecha eran fabricadas de hierro. El hierro era cortado, después calentado, después golpeado, después metido al agua, nuevamente calentado, y se repite hasta que aquel hombre consideraba que la punta de la flecha estaba lista para penetrar en el objetivo donde fuese lanzada. Y Dios nos dice a nosotros en Isaías 49 que me puso por saeta. ¿Qué quiere decir, pastor? Quiere decir que Dios va a trabajar en mi vida hasta dejarme como una. Me va a calentar, me va a meter al fuego, me va a golpear, me va a volver a meter al fuego, me va a meter al agua, me va a golpear hasta que saque el filo a mi vida, de tal manera que aquello para lo que Él me está preparando sea efectivo en mi vida. Y a veces la iglesia no entiende que lo que estás viviendo, escuche, que lo que tú estás viviendo es que Dios te está preparando. Y usted dirá: pastor, pero ¿por qué eso no le pasa a la hermana Chonita? Porque si le pasara a la hermana Chonita se muere.
pero Dios escoge a los fuertes para enseñar a los débiles. Por eso, cuando viene la prueba, el momento difícil a nuestra vida, nos damos cuenta que de pronto Dios nos está llevando como alguien que puede ser ejemplo. Antes de bendecirnos, Dios quiere. No, dígalo por favor a las 3. 1, 2, 3. Antes de bendecirnos, Dios quiere perfeccionarnos. Por eso Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mire qué palabra tan interesante. Fieles son las heridas del que ama. Dios empieza a trabajar en nuestra vida de formas en que uno no entiende, no comprende. Y uno dice: Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y Dios te dice: es que te estoy preparando para cosas que quizás no entiendes, pero debes de estar preparado. Y yo quiero decirle algo, iglesia: Dios jamás nos va a decir para qué nos está preparando. Porque si a mí viniera Dios y me dijera: Pepito, porque así me habla Dios, Pepito, te voy a meter en una tribulación, porque después de la tribulación te voy a dar una bendición que nunca te imaginaste. Yo le digo a Dios: órale, si le entro, Señor. Si al cabo yo sé que al final tú me vas a dar una bendición, yo le entro. Todos le entraríamos. Pero cuando Dios no te dice nada, que solamente te mete a la dificultad, al problema, a la situación difícil, y tú te permaneces, como dice la Biblia, y yo permanezco como viendo al invisible. Como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que lo que estoy viviendo, pero yo sé que tengo a alguien en los cielos que está al pendiente de mi vida. En otras palabras, Dios está trabajando en nuestra vida. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Y yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo: Dios trabaja en tu vida y Dios te mete a ti en cosas difíciles, porque quizás otros no lo soportarían, pero Dios te escogió a ti para que los débiles puedan fijar su vista en ti y decir: si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Pero a veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Mire, por eso me gusta lo que Pablo decía en 2 Corintios 4:17. Porque esta tribulación momentánea, y no era momentánea, no era momentánea. El apóstol Pablo, si usted revisa, murió en la cárcel. Fue azotado, fue perseguido, naufragó varias veces, lo intentaron matar muchas veces, lo apedrearon un sinnúmero de veces. Y este hombre se para y dice: porque esta leve, pequeña, insignificante tribulación ha producido en mí un excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, lo que el enemigo pensó que me iba a destruir, Dios lo hizo para que me hiciera más fuerte. Cuando uno puede entender los propósitos de Dios y que Dios nos mete a sus propósitos y entramos y todos decimos: Señor, yo quiero servirte, yo quiero ir a las naciones y predicar el evangelio, pues agárrese, porque Dios lo va a meter en sus procesos. ¿O no? Señor, yo quiero servirte. ¿Me quieres servir? Pues venga para acá al fuego para ver de qué está hecho. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Entonces agárrese, porque Dios lo va a meter al fuego para ver de qué está hecho. Porque así trabaja Dios sobre nuestra vida. Porque está leve. El apóstol decía: todo lo que he vivido, esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros en un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, entre más veo las cosas difíciles, más creo en Dios. Ahora quiero que escuche esto. Éxodo 2:15. Y aquí se va a poner la cosa sabrosa. Oyendo Faraón acerca de este hecho,
Moisés mata a un egipcio. Lo oyó Faraón y procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de fue un perseguido por el Faraón, desterrado. Se fue a vivir en escasez y durante 40 años aprendió a vivir en el desierto. Escuchen, ¿qué acaso Dios no lo había profetizado que ese hombre iba a ser el libertador de Israel? Quiero que me escuchen. ¿Qué acaso Dios no había dicho que él iba a ser el caudillo que iba a libertar a Israel de Egipto? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo tuvo que hacer de esa manera? ¿Por qué se fue 40 años al desierto? ¿Por qué se fue perseguido? ¿Por qué? ¿Que no es más fácil que si Dios me da una palabra me lance inmediatamente? Ahí le va. Si Dios me da una palabra y me lanza automáticamente, corro peligro, porque mi corazón no está preparado. Y Dios lo primero que hace, iglesia, es preparar nuestro. 40 años Moisés estuvo en el desierto aprendiendo porque el pueblo iba a necesitar a alguien que lo guiara en él. A veces tú no entiendes por qué estás en la posición que estás, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe que esa posición en la que tú estás hoy, el día de mañana, va a bendecir a alguien. Va de nuevo, porque como que hoy vienen dormidos. Esa posición que estás viviendo hoy no lo entiendes. Y quizás lloras, gritas, pataleas y dices: Dios, si te soy fiel, vengo al culto todos los días, diezmo, ofrendo, aguanto al chaparro. No sé por qué gritas y el sonido se oye tan bien. Y usted dice: ¿por qué a mí, Señor? Y luego voltea a su izquierda y dice: si el hermano anda peor, ¿por qué a él no, pastor? Pero Dios te escogió a ti para mostrar su gloria en tu vida. Él escoge a los guerreros más fuertes para estos acontecimientos. Y la Biblia dice que aquel hombre quería matar a Moisés. Moisés se fue 40 años a un desierto y luego llega Dios y le habla. Y Moisés lo único que sabía era cuidar ovejas. Dios llega de una manera impresionante, lo manda y todos conocemos la historia. ¿Por qué? Escuche esto, porque Dios también nos ayuda en lo siguiente. Los procesos de Dios nos moldean. Ahí le va. ¿Usted ha conocido a alguien que ha construido algo pero por su carácter lo ha destruido? Si no cambia nuestro carácter, no podemos llegar a donde Dios quiere. Iglesia, quiero que se grabe eso. Si no cambia nuestro carácter, no podemos llegar a donde Dios quiere. ¿Qué tan importante, pastor? Es moldear nuestro carácter, nuestra manera de ser, de pensar. Por eso Isaías dice esto: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos estamos para la gloria. Pero ahí le va, iglesia, no importa el talento, porque muchas veces el carácter nos ha hecho perder las oportunidades. Va de nuevo. Muchas veces el carácter nos ha hecho perder oportunidades. Porque Dios quiere hombres y mujeres con un carácter como el del Señor. O sea, no importa qué tanto Dios te use, porque con el carácter lo puedes perder. Ahí va, iglesia, quiero que escuche esto. Si tú eres un grande hombre de Dios, una grande mujer de Dios, pero tienes un pésimo carácter, nadie se te va a acercar. Y la unción que Dios puso en tu vida se va a desperdiciar.
Por eso no es solamente ministerio, es también carácter. Dile al que está a tu lado, el pastor te conoce. Si hay algo con lo que batallamos para controlar es Él. Y luego todos decimos, así soy, así seré y así me voy a morir. Bueno, pues si usted así nació, así es y así se va a morir, Dios nunca lo va a usar. Pedro tuvo que cambiar su carácter. Pablo tuvo que cambiar su carácter. Todos los grandes hombres de Dios lo primero que hicieron fue trabajar con el carácter. Porque el carácter bendice al pueblo de Dios. Y todos los que estamos aquí tenemos que aprender a tener el corazón de Dios. Por ejemplo, yo le digo a los líderes, si yo no maltrato a la gente, el líder que me llegue a maltratar una oveja es el último día que es líder. Porque si el pastor no maltrata a las ovejas, menos los líderes. Ahora, déjame, si un líder maltratara a las ovejas, número uno, no tiene el corazón del pastor. Y si no tiene el corazón del pastor, no tiene por qué estar aquí. Escuche, porque es importante que nuestro corazón se alinee a los propósitos de Dios. Cuidamos ovejas, amamos a la gente, cuidamos a la gente, nos debemos a la... Y la gente se va a acercar a ti cuando tienes un buen carácter. Alguien está aquí. Ahora, eso no quiere decir que el pastor no te va a exhortar. ¿Sabe yo lo que hago cuando regaño a alguien? Se los digo. Se los digo así bien, a buena onda. Yo regaño a alguien. Cuando termino de regañarlo, ponte de pie. Quiero que me des un abrazo para saber que tu corazón está bien. Abrázame, abrázame. Porque quiero saber que tu corazón está bien. Quiero que entiendas que lo que yo hice, no lo hice para dañarte, lo hice para ayudarte. Y un abrazo puede sanar muchas heridas. ¿Me está comprendiendo? Por eso es tan importante, amada iglesia, qué bueno que ores porque Dios te use. Pero hay que orar primero porque Dios nos cambie el carácter. ¿Sí o no? Sí, porque usted puede hablar, oír hablar a un hermano o hermana en lengua, pero óigalo allá afuera también hablar en lenguas. Ay, Padre Celestial. Y de repente la cosa se pone difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos el corazón de Dios. Y el Señor dice, todos los llamados de mi nombre, es decir, todos aquellos que Dios llamó, deben de tener algo que para gloria de Dios los ha creado y los ha hecho. Ahora, déjeme decirle algo. La palabra formar quiere decir moldear, especialmente como un... Mire, escuche. Dios llega a tu vida y te dice, por ejemplo, te voy a usar para esto. Y Dios empieza a moldear tu vida para eso. Dios empieza a trabajar en tu corazón para eso, para lo que Él tiene pensado en tu vida. Dios empieza a trabajar en ti y empieza a hacer cosas que tú dices, pastor, ¿por qué me pasa esto? Porque Dios te está. Mire, se lo he dicho muchas veces. ¿Cuántos de aquí tienen un carácter así? Son enojones de marca Acme. Gracias a Dios por la honestidad. Bola de enojones. Siempre va a haber alguien que los va a sacar de sus quicios. Ay, pastor, es el diablo, es Dios que está trabajando con tú. Y si uno decimos, ay, pastor, yo no sé por qué, si ya saben cómo soy, ¿para qué me buscan? Precisamente por eso, porque Dios sabe cómo eres, sabe de qué pata cojeas y sabe por dónde te tiene que ayudar. Porque no es otra, es Dios que te está diciendo esta área de tu vida. Porque ahí le va. Después de enojarse, de hacer su pancho, como dicen los muchachos, ¿cómo te sientes?
¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes mal? Y ese sentimiento de mal es tuyo, es de Dios. Es un sentimiento de, porque le fallaste a. Ese viene en nuestra vida. Ya no lo vuelvo a hacer a la siguiente, me voy a controlar. Y lo viene en la siguiente. Y apenas te frotan y ¡fum! Se prenden. El hermano cerillo, apenas lo frotan y prende. Y Dios, y tú dices, pastor, es que no sé por qué siempre. Y Dios dice, es que estoy trabajando en tu vida. Porque la gente que te conoce te juzga por eso. Y juzga a Jesús y a la iglesia y dice, tú, cristiano, no, hombre, sigue siendo la misma persona. Y cuando ven tu cambio, ¡ay, comadre! ¿Cómo has cambiado, comadre? Ya no te enojas con el compadre. Porque Jesús vino y su carácter se empezó a revelar en mi vida. Y la gente inmediatamente dice, oye, de verdad que te está haciendo bien ir a la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué esperas para cambiar, corajudo? Es que es la verdad. Nuestra vida, Dios empieza a moldearnos, Dios empieza a trabajar en nuestra vida y nos empieza a encaminar hacia aquello para lo que Dios nos está preparando. Por ejemplo, ahí le va. ¿A quiénes les gustan las tortillas de harina? Levante la mano el que le gustan las tortillas de harina. No, tía Rosa, reprendo las tía Rosa. ¿Qué hace, por ejemplo, la señora? Claro, estoy hablando de hace 15 años. Cuando a las mujeres les gustaba hacer tortillas de harina. ¿Qué hacen? Yo me acuerdo allá como un sueño cuando mi esposa hacía tortillas de harina. Agarraba todo, ponía una, ¿cómo se llama? La vasija. Bueno, eso, palangana. Solo se descubren las personas, ¿verdad? Ponía la palangana, luego la harina, luego la manteca, el Rexal y la sal. Y en la estufa, el agua caliente. Le vaciaba el kilo de harina, medio kilo de manteca. Un cuarto. Hermana, ¿y si usted hace, por qué nunca le ha traído al pastor? Digo, ay, de pasa. Espero que la revelación le haya caído. Sí. Un cuarto de manteca. Y lo que hacen las hermanas, le echan Rexal y le echan y luego, ahí va, si la masa hablara, ¿qué dijera? Y luego ya cuando ya está bien revuelto, ¿qué le echan? Y luego mi esposa es sádica. Que me queme. Oye, ahí está mi esposa. Y luego de repente, ayúdame. Ay, chihuahua, ahí estoy yo. Por eso esto no es de Okis. Y luego para que se ablande y ya la ve mi esposa y está lista. Luego le arranca los testales. Y uno, órale. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los testales. Sí. Cada quien tiene su forma que. Sí, ya. Y luego entra la señora, saca el
papalote. Y hay unas sádicas que tienen uno así. No. Y empieza, luego le pone poquita harina ahí al lado para empanizarla de esa. Y luego mi esposa, rájale. Si la harina gritara, imagínense. Y luego ya que está, órale, pum. El comal tiene que estar bien calientito para que se infle. Luego ya está así. Bueno, yo las hago y tú las calientas. Está bueno, ándale. Ay, tú yo las caliento. Rápido, muévela rápido para que no se... Ay, tú yo, rápido. Pero usted se imagina, ¿qué diría la harina cuando está en el fuego? Todo ese proceso, si hablara, gritara. Escuche, ese sufrimiento que tiene la harina, la manteca, a nosotros nos gusta. ¿Sí o no? Porque ya cuando están las tortillas de harina que hace como 10 años nadie me hace. Pero sí o no, y luego ya te las comes con frijoles refritos, huevo en salsa. ¡Ay, Padre! La gloria de Dios ahí. ¿Sí o no? Y qué ricas las tortillas. Pero qué proceso tan difícil pasó para nosotros poder, cristianos. A veces los procesos que pasamos son bien difíciles, pero es para darle sabor al mundo. Va de nuevo, no se me duerma. Ahí va. A veces los procesos que pasamos duros son para darle sabor a este mundo. Es porque a alguien vamos a ayudar a través de lo que hemos vivido. Es porque a alguien vamos a bendecir a través de las pruebas que estamos pasando. Y alguien dice: pastor, ¿por qué yo? Porque Dios te agarró como un ejemplo para otros, para que otros te ven. Mientras tú estás en la prueba, en la lucha, otros te están viendo a ver cuánto aguanta, a ver a qué horas cae, a ver si es cierto que viene al culto y adora. Pero tú vienes al culto, levantas tus manos en medio de tus tribulaciones, adoras al Todopoderoso y tienes una palabra siempre de aliento y de bendición. Y la gente dice: no, algo pasa en este creyente. Por eso la gente dice que tú y yo estamos locos, Lucas. Pero ¿sabe usted por qué? Porque hemos conocido al Dios eterno, aquel que nos ayuda a sobreponernos y a saber que los dolores que pasamos tienen un propósito. Tienen un propósito. Un hermano que su hijo o su hija puede estar pasando por drogas. Pastor, ¿y yo qué? Es que quiero que sepas una cosa: que si de verdad crees en Dios y si de verdad Jesús es el Señor de tu vida, Él va a cumplir su palabra. Él va a transformar el corazón de esos hijos. Y los que hoy te critican, mañana te van a decir: verdaderamente el Dios que tú adoras es Rey sobre todos los cielos. ¿Sabe por qué? Porque cuando aquel rey pensó que los leones habían devorado a Daniel, Daniel al día siguiente: rey, aquí estoy, no temas. Dios cerró la boca de los leones y estoy entero. Y aquel rey salió y dijo: tengo que decretar en todo mi reino que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Lo que a veces pasamos va a bendecir a alguien más. Por eso
No podemos renunciar en los procesos. Por eso, mi amado hermano, si usted se la está viendo difícil, si usted quiere aventar la toalla, si usted dice, ya no puedo, yo quiero decirle algo: Dios no le dará más cargas de las que usted pueda soportar. Y el Todopoderoso dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, usted no temerá mal alguno, porque Él estará contigo. ¿Alguien lo está entendiendo? Porque así son los procesos de Dios. A veces no entendemos para qué Dios nos mete en situaciones. Por eso primera de Pedro 4, 12 y 13 dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha. Mire lo que dice el apóstol: no te sorprenda. Ahí va. Prométame que no se va a enojar con lo que voy a decir. Prométame que no. Chipote con sangre, sea chico, sea grande. Toda la gente, sobre todo nosotros los cristianos, de todo culpamos al diablo, como si él tuviera autoridad sobre nuestra vida. Ninguna autoridad tiene sobre mí si el de arriba no le da permiso. Ay, pastor, es que el diablo. No, Señor, muchas veces es Dios formándonos el carácter. Mire lo que dice: amados, no os sorprendáis. Si estás en Dios y en el camino de Dios, no te sorprenda la prueba de fuego que os ha sobrevenido. No te, ay, pastor, ¿por qué a mí? Ay, pastor, es que yo no esperaba esto. Ay, pastor, ¿por qué si ya no puedo? Y Dios te dice: número uno, no te sorprendas, porque Dios llegó a tu vida para ayudarte, para moldearte y para hacerte un mejor creyente. No te sorprendas como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No te sorprendas por lo que vives, porque Dios te va a sorprender con su ayuda y con su gracia. Por eso a mí siempre me ha bendecido lo que el Señor le dijo a Pedro. Siempre esa palabra a mí me ha ayudado en los momentos difíciles. Llega el Señor y le dice: Pedro, ven, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. ¿Alguien sabe cómo se zarandea el trigo? ¿Alguien sabe de aquí cómo se zarandea el trigo? ¿Cómo? Y alguien dirá: el Señor es tan misericordioso que de seguro le dijo no. Pues fíjate que le dijo que sí. Ah, lo vas a zarandear, lo vas a azotar. Échatelo, échatelo. Lo voy a azotar, le voy a dar una buena. Señor, no, órale, tú échalo, azótalo, golpéalo, haz lo que quiera, pero yo voy a orar siempre por él, para que su fe, no dígalo, para que su no falte. Pero me impacta más lo que dice después. Pedro, te voy a pedir un favor, porque de esa zarandeada yo la autoricé, y cuando yo autorizo algo es para que no salgas dañado, es para que salgas un mejor creyente. Pedro, pero una vez vuelto, escucha esto, por favor, escúchelo. Una vez vuelto, ¿de dónde? Una vez vuelto, ¿de dónde? Una vez vuelto de la zarandeada, de la golpeada, de todo lo que le iba a venir a Pedro. Una vez vuelto, Pedro, quiero que hagas algo. Quiero que confirmes. Quiero que, no dígalo, quiero que confirmes a tus hermanos. En otras palabras, fíjese lo que el Señor tan impresionante le dijo a Pedro: Pedro, vas a entrar a la guerra,
vas a salir victorioso, pero una vez que vengas, tú le vas a decir a los otros 10: sí se puede, sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo ya fui a la guerra, yo ya fui a la pelea y estoy de pie. Escuche, escuche, y aquí hay alguien que tiene 38 años en el camino y le dice: aún sigo de pie. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto aquel que es invisible. ¿Alguien me está comprendiendo? Cuando entramos en los procesos, diga conmigo: en los procesos. ¿Cuántos tienen más de 20 años de conocer a Jesús? Levante la mano el que tiene más de 20 años. Si yo les preguntara qué te ha pasado, usted me dirá: de todo, pastor. Me ha pasado de todo en el camino: decepciones, traiciones, aflicciones, enfermedades, desánimos, desesperanza. Es más, hasta he perdido algunas veces. Pero sabe una cosa, pastor, sigo de pie. Sigo de pie porque Él ha sido bueno conmigo. ¿Sí o no? Por eso el Señor le decía a Pedro: Pedro, no te preocupes, va a venir Satanás, te va a dar una revolcada, pero lo que él no sabe es que te está entrenando para lo que yo te voy a preparar. Así es que, mi amada iglesia, no importa lo que venga a su vida, no se suelte de la mano de Dios, que va a regresar con victoria. Por eso dice la Biblia: irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y diga conmigo: vengo de regreso, pastor, con bendición en mi vida. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo que el Señor hace en nuestra vida. Mire lo que dice Zacarías 13:9: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Así es que, por más difícil que se ponga la prueba, podemos decir que Jehová es nuestro Dios. Mire lo que dice Filipenses 1:6. Me encanta esta palabra. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena. Hermano, Dios no te va a dejar a medio valle de muerte. Dios no te va a dejar en medio de la tempestad. Dios no te va a dejar con lágrimas de dolor en tus ojos. Dios no te va a dejar en medio de tu aflicción. ¿Por qué? Porque el Señor dice: lo que yo empecé contigo, yo lo voy a terminar. Lo que yo inicié en tu vida, yo lo voy a terminar. Así es que escúcheme: si su familia aún no conoce a Jesús, Cristo empezó con usted, pero no ha terminado. Su obra va a seguir hasta que mi casa y yo sirvamos al Señor. ¿Alguien me está comprendiendo? Sí. Cuando uno entiende los propósitos de Dios, cuando uno entiende lo que Dios hace, uno está confiado. Por eso, 2 Corintios 8:9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo siendo para que vosotros con su fueseis. Sí, ahí va, iglesia, ahí va. A veces nuestra vida tiene que sacrificarse por otros. Pastor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto a mí? Y Dios te dice: porque yo te escogí para mostrar mi nombre en tu vida. Aquel ciego
le hizo una pregunta. Los discípulos le hicieron una pregunta: Señor, Señor, quiero saber una cosa. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Debe de haber una causa. Ay, me encanta la respuesta de Jesús. Ni este pecó, ni sus padres. Fue un designio. Fue un designio para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, el cielo dijo: te voy a zarandear como al trigo a ese ciego, pero una vez vuelto, una vez que cumplas el propósito, vas a recibir la vista. A veces nosotros no entendemos que en el camino a veces vamos a perder. Iglesia, a veces vamos ¿a alguien de aquí le gusta perder? A nadie. Pero a veces en el camino vamos porque a veces el perder no significa perder. A veces el perder en el reino significa ganar. No pecó este ni pecaron sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Wow. Por eso es tan importante conocer los planes y los propósitos. Estoy terminando el sermón. Filipenses 2, 5 al 9. Haya pues en vosotros. Ahí va. No, esto se va a poner sabroso. ¿Quién me da 5 minutos para poder terminar? Levante la mano el que me da 5 minutos, por favor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Con eso la hago. Ya, gracias, ya los demás ya. Con 35 minutos la hago. Ahí va. Escuche. Haya pues en. No, quiero que lo diga porque esto se va a poner increíble. Haya pues. Ay. ¿Cuál sentir? Porque a mí me encanta. Cuando yo leo la Biblia me gusta disfrutarla como se disfruta la carne asada. Así despacito, desmenuzada con guacamole. Haya pues en vosotros ¿cuál sentir? ¿Cuál? Cena gratis el 30 de febrero al que me la conteste. Puede ser, pero es más profundo aún. Haya pues en vosotros sentir. ¿Cuál sentir? Que teniéndolo todo, renunció a todo por nosotros. Que teniéndolo todo, renunció a ser llamado hijo de Dios. Se anonadó a sí mismo, se humilló así, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. En otras palabras, textualmente dejó su trono de gloria y se hizo como nosotros, para que en su pobreza, ¿cuál pobreza? No económica, ¿cuál pobreza? De estar acá se vino a esa pobreza siendo pobre. Porque en su pobreza, si no, vaya y pregúntele a la samaritana. Si no, vaya y pregúntele a los 10 leprosos. Si no, vaya y pregúntele al hijo de la viuda de Naín. Si no, vaya y pregúntele a la hija de Jairo. Si no, vaya y pregúntele a la mujer de flujo de sangre y dígale en qué te benefició, en que estando muertos en delitos y pecados, Él me dio vida. En qué nos benefició a todos los que estamos aquí, que nadie daba nada por nosotros. Estábamos fuera de los planes y de los propósitos del Todopoderoso, pero vino Jesús, que renunció a todo, se hizo pobre para que yo, dígalo conmigo, para que yo fuera enriquecido y ahora soy llamado hijo de Dios. Tengo un título eterno.
la gente no lo comprende. No comprende que los propósitos de Dios son así. Él lo perdió todo por nosotras. Pero escuche, escuche. Quiero ir terminando. Después Dios dice, cuando Él lo dio todo, y Dios, ¿quién? Le dio un nombre que es sobre de todo nombre. Es que cuando tú estás dispuesto a perderlo todo por Él, Él te lo regresa 1000 veces más bendecido para la gloria de su nombre. Él lo perdió todo, pero lo recuperó todo. Por eso, cuando uno entiende los propósitos de Dios, por eso Jesús no murió ahogado, por eso Él dormía en la barca, porque Él sabía que su destino eterno no era morir ahogado. Él sabía que tenía que morir en un madero. Cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios, nuestra vida es diferente. Quiero ir terminando. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos. Si sufrimos, también reinaremos. Si le negáramos, Él también nos negará. Dios está hablando de propósitos eternos sobre nuestra vida. Amada iglesia, ¿qué está viviendo hoy? ¿Qué está pasando hoy en su vida? ¿Qué desánimo, desaliento, tristeza está pasando? ¿Qué está pasando en su hogar que usted quiere renunciar a todo? Yo quiero decirle algo. Quizás es Dios que ha metido su mano en su casa para hacerle mejor, para cumplir los propósitos que Él tiene sobre sus vidas. Amado hermano, no renuncie al propósito de Dios. No se desanime por lo que pueda estar viviendo. La Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el cual no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu ayudador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y termino diciéndole: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga
es su verdad. No tendré temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en obscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová por tu habitación. El mal no tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en él has puesto su confianza. Él es el Señor de nuestras vidas. Levante sus manos y adore al Señor.